Amados hermanos, que Dios Todopoderoso les bendiga en esta preciosa mañana. Soy el pastor Ramiro Moreno del Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Aleluya. En esta mañana nos encontramos aquí grabando en vivo desde la estación de radio KBLA en Pasadena, California. Ya estamos aquí por más de 2 años por la gracia del Señor, y en esta mañana vamos a seguir compartiendo con todos nuestros radioescuchas enseñanzas de la palabra de nuestro Dios. Amén. Enseñanzas que muchas veces se desconocen porque el sistema religioso que nos ha gobernado, hermano, por los últimos 2000 años nos ha enseñado cosas que ni siquiera están escritas. Es la realidad. Amén. Pero tenemos, hermano, mire, tenemos aquí el respaldo que lo que estamos enseñando realmente está escrito. Amén. Lo que estamos enseñando sí está escrito, sí aparece en nuestras Biblias. Gloria al nombre del Señor, es la bendita palabra del Señor. Vamos a dar el teléfono de aquí en cabina primeramente para recibir llamadas después de la enseñanza de esta mañana, ya que nuevamente mi hermano Javier todavía se encuentra de viaje. Que el Señor le bendiga allá donde se encuentre y lo traiga en paz y en bendición. El teléfono de aquí en cabina es área 626 993 1580, 626 993 1580. Gloria al nombre del Señor. También vamos a dar información sobre el ministerio. Como vuelvo a repetir, el ministerio se llama Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Nuestra iglesia se encuentra localizada en el 8363 de la Reseda Boulevard, Suite 208, en la ciudad de Northridge, California. El código postal es 91324 para todos aquellos que nos gusten visitarnos. Nuevamente repito la dirección: 8363 Reseda Boulevard, Suite 208, en la ciudad de Northridge, California, 91324. Tenemos servicios hoy es servicio de oración, lunes a las 7 de la noche, miércoles tenemos servicio general a las 7 de la noche también, y domingos tenemos servicio de enseñanza a las 6 de la tarde. Para mayor información te puedes contactar con tu servidor al área 323-595-6357, área 323-595-6357. Mi nombre es Ramiro Moreno y soy el encargado de llevar las enseñanzas. Amén. En esta mañana vamos a continuar con esa serie de enseñanzas que hemos venido realizando por las últimas 2 semanas. Hoy va a ser la parte número 3, y es el realmente entender cuál fue el significado de esas palabras que le fueron dichas al apóstol Pedro allá en el libro de los Hechos, capítulo 10, en donde después de haber visto ese lienzo que descendía del cielo a la tierra, donde vio toda clase de animales impuros, inmundos y abominables, y oyó esa voz que le dijo: Pedro, levántate, mata y come. Bueno, ya por los últimos 2 programas ya entendimos por fin, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente, cómo es que el apóstol Pedro entendió el significado de esas palabras? Que es completamente diferente, hermano, a como se nos ha enseñado dentro del cristianismo, ¿sí? Dentro de ese sistema religioso que ha gobernado por los últimos 2000 años. Y alguien va a decir: no, pero es que esa es la iglesia católica. Pues sí, hermano, pero en el cristianismo protestante aún se sigue enseñando y creyendo mucha doctrina romana, ¿verdad? Esto ya lo he dicho muchas veces. A veces pensamos que porque ya estamos en el cristianismo protestante, ya no adoramos ídolos, ya no estamos sometidos bajo el Papa, pensamos de que ya no tenemos nada que ver con Roma. La verdad es que no, hermano. La doctrina sigue siendo la misma. Oiga, sigue siendo la misma. Es triste darse cuenta de eso, pero es la verdad. Amén. Bueno, ya la semana pasada iniciamos escudriñando todas esas citas que hablan acerca de los alimentos, que parecen indicar de que sí, de que Dios cambió de opinión y que ahora ya nos da permiso de comer cualquier cosa, ¿va? Ya empezamos a desgajar esas citas bíblicas que existen en la Biblia, que hablan acerca de los alimentos, y ya nos empezamos a dar cuenta de que, caray, esta se ha torcido, se ha malinterpretado, ¿va? Pues vamos a continuar hoy
examinando más citas bíblicas para que tú te puedas dar cuenta que realmente se han torcido y se han malinterpretado. Amén. En esta mañana vamos a repetir nuevamente esta frase, estas palabras dichas por el apóstol Pablo, ¿verdad? Y no es nada raro, que todas estas citas de las cuales estamos hablando, hermano, hayan sido escritas por el apóstol Pablo, ¿verdad? Y según el apóstol Pedro, en su segunda carta, 3:15 y 16, dice que las palabras del apóstol Pablo, que las cartas más bien del apóstol Pablo, dice que son difíciles de entender, por la que hay algunos indoctos e inconstantes que las tuercen para darles otro significado diferente. Y eso es lo que ha sucedido, hermano, con estas cartas del apóstol Pablo. Se han torcido y se han malinterpretado. Son las que vamos a ver a continuación. Vamos a iniciar en esta mañana, primeramente, depositándonos en las manos del Señor. Amén. Que sea Él y solamente Él, a través de su Santo Espíritu. Mire, yo no soy capaz de convencer a nadie, hermano. ¿Ya? El Espíritu Santo es el que va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Yo solamente te vengo a compartir lo que está escrito. Ya el Espíritu Santo se va a encargar de convencerte. Amén. Dice, oremos primeramente. Amantísimo Dios y Padre, Dios, creador del cielo, la tierra, los mares y todo lo que en ellos hay. Dios todopoderoso, para el cual no hay nada imposible. Señor, en esta mañana te agradecemos tu gran bondad, tu misericordia, Dios eterno, y te pedimos, oh Dios, que tú nos ayudes, Señor. Primeramente limpiándonos, purificándonos, habilitándonos, Señor, para poder entrar delante de tu presencia. Y enseguida te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a entender esto, Padre. Que tú envíes tu Santo Espíritu, el cual tú lo dijiste, que nos enseñaría todas las cosas y nos guiaría a toda la verdad. Señor, queremos llegar a la verdad de todo esto. Que solamente la verdad de tu bendita palabra sea establecida en nuestras vidas, Señor, y que toda mala semilla que no fue sembrada por ti, que sea desarraigada totalmente, Señor, de nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Al final de todo esto, Señor, que tuya sea la gloria, tuya sea la honra, por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Hoy los que ven el video en vivo, porque lo estamos grabando en vivo a través de Facebook Live, les va a parecer un poquito diferente a como lo habíamos hecho, ¿sí? Lo que pasa es que se me quebró mi stand donde pongo mi teléfono, y yo lo tuve que poner aquí más cerquita también, y espero que sea mejor, que se oiga mejor. Estoy también tratando de ver si lo grabo de otra manera, compartiéndoles mi pantalla de computadora para que usted vaya viendo ahí las citas, pero eso lo vamos a hacer más adelante. Amén. Mientras tanto, vamos a iniciar con Primera de Corintios, capítulo 10, verso 25. Oiga lo que dice el apóstol Pablo, porque estas son las citas, hermano, que nos van a sacar y nos van a decir, mira, pero si aquí dice, mira lo que dijo el apóstol Pablo. Sí, yo sé lo que dijo el apóstol Pablo, solamente que se han sacado fuera de contexto sus palabras. Lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:25, dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Y entonces te dice, ¿y qué se vende en la carnicería? No, pues ahí se vende carne de cerdo, se vende mariscos, todo eso se vende en la carnicería. Y ahí está, dice, y ya ves lo que dice el apóstol Pablo, dice que comas sin preguntar nada por motivos de conciencia. Ok, bueno, si tú lees 1 Corintios, lee todo el capítulo 10, hermano, no solamente leas el verso 25, no, lee todo el capítulo 10 y te vas a dar cuenta cuál es el contexto de lo que está hablando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está hablando de la carne sacrificada a los ídolos, ¿sí? Porque de hecho casi toda la carne que se vendía en las ciudades, que se vendía en las carnicerías de la ciudad de Corinto y de todas las ciudades del imperio griego, hermano, pues esa carne había sido primeramente sacrificada a los ídolos. Ya después se ponía a vender en las carnicerías, ¿sí? Porque no la tiraban a la basura, no, la consumían. Entonces, así que de lo que está hablando aquí el apóstol Pablo, hermano, es de esa carne sacrificada a los ídolos, ¿sí? No se está refiriendo a la carne de cerdo, a la carne de conejo, al lagarto, todas esas
carnes que Dios de hecho prohibió comer, ¿sí? En Levítico 11, que ya lo vimos en los programas pasados, en los estudios pasados, ya lo vimos, Levítico 11 y Deuteronomio 14, ahí es donde Dios prohibió qué tipo de animales no consumiera su pueblo, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo de ninguna manera va a venir y va a poner por los suelos los preceptos, los mandamientos, los estatutos que Dios había dado en un principio. No, claro que no, hermano. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo pudiera ser que el apóstol Pablo se levantara en contra de Dios? Claro que no, mi hermano. No es así, sino que sus palabras se han sacado fuera de contexto. Amén. Pero el contexto real de Primera de Corintios capítulo 10 es la carne sacrificada a los ídolos. Amén. Pero continúa diciendo Primera de Corintios 10:26, dice: porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita, oiga lo que dice, si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os pongan delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Ya ves, ahí te dice, ya ves, o sea que si tú vas con un incrédulo y de repente te sirve unas carnitas michoacanas ahí, hermano, tú comes sin motivo, sin preguntar nada por motivos de conciencia. No, mi hermano, no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo que si vas con un incrédulo y te sirve de comer, y lo que te está sirviendo es carne de animal que Dios dijo que sí se podía comer, cómelo, dice, cómelo. No importa que haya sido sacrificado a los ídolos. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice, vamos a continuar leyendo para que usted vea que es así. Verso 28 dice: mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Verso 30. Y si yo, dice, con agradecimiento participo, ¿por qué de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a otros, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. O sea, ¿qué les está diciendo aquí el apóstol Pablo, hermano? Lo que les está diciendo es, mira, tú ya sabes que la Torá dice que hay un solo Dios, ¿verdad? Tú ya sabes que estos otros dioses de las naciones son ídolos, no son nada, ¿verdad? No son nada. Eso que se les sacrificó a esos ídolos, pues como los ídolos no es nada, entonces no tiene ningún valor. Les está diciendo, come esa carne que te ponen de frente, que te ponen delante de ti. Cómetela, aunque haya sido sacrificada a los ídolos. Pero si la persona te lo dice que fue sacrificada, entonces no lo hagas. ¿Por qué? Por esa persona, no por ti, porque tú ya sabes que hay un solo Dios. Pero esta persona aún no sabe que hay un solo Dios, no conoce lo suficiente de la Torah. Él está pensando que sí, que hay muchos dioses. Entonces dice, cómelo mientras sea carne que Dios aprobó para ser consumida. O sea, no pasa nada. Pero si alguien te dice, oye, es que esta carne fue sacrificada a los ídolos, entonces, nuevamente repito, eso quiere decir que esta persona no sabe que hay un solo Dios y se está tambaleando en creer que hay muchos dioses, ¿verdad? Y para que esta persona no vaya a pensar que tú también crees en ese Dios al participar de su carne, pues mejor no la comas. Es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, hermano. Porque esta persona podría malinterpretar lo que estás haciendo y entonces alguien te ve y pudiera decir, no, pues esta persona también cree en esto, ¿verdad? Entonces, esto está bien. Entonces no hay problema, dirían, ¿verdad? Pero vamos a seguir. Romanos 14:3, esta es otra cita, ¿verdad? Que se usa para argumentar lo mismo. Romanos 14:3 dice, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae. Esta cita se usa regularmente. ¿Ya ves? O sea, tú no me tienes por qué juzgar si yo como los alimentos prohibidos de Dios. Ya Jesús ya lo limpió todo en la cruz. Oiga, incluso ayer les estaba presentando a los hermanos, ya porque ayer tuvimos enseñanza, un video y ese video, hermano, se encuentra en YouTube, lo pueden fácilmente encontrar. Es solamente un video que habla precisamente de la carta a los Gálatas, ¿verdad?
muestran, es un pastor cristiano, un pastor joven, solo que está en inglés, pero él dice esto. Miren, por lo que hizo Jesús en la cruz, es que ahora yo ya puedo comer costillas de puerco. Es lo que dice él, ¿verdad? O sea, que Jesús en la cruz, él vino y limpió los puercos. Dice, él vino y levantó la ley. No, mi hermano. O sea, quitó la ley. No, mi hermano. El mismo Jesús dice en Mateo 5:17 que no malinterpretemos la razón de su venida, porque él no vino a abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. No, hermano, no. O sea, Jesús no vino a levantar la ley, no. Nos vino a levantar a nosotros, hermano, al nivel de la ley. Oiga, porque la ley son los mandamientos que Dios dio. Entonces, ¿cómo puede quitar la ley de en medio? No, mi hermano. Lo que hizo es levantarnos a nosotros al nivel de la ley. Sí, porque la ley nos acusaba de que la habíamos quebrantado, de que la habíamos infringido, ¿ya? Entonces, al levantarnos al nivel de la ley, esta ley ya no nos puede acusar, ¿entiendes? Ya no nos puede decir, tú me violaste, tú me transgrediste. No, ya no, ¿por qué? Porque ya nos puso Jesús al nivel de la ley. Eso fue lo que hizo el Señor, hermano. Él no vino a quitar la ley de en medio. No. ¿Cómo pudiera haber sido eso, hermano? Si según la definición bíblica de lo que es pecado en 1 Juan 3:4 dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues pecado es infracción de la ley. Oiga, eso es lo que es pecado. Y si tú examinas un poquito más esto, ¿de qué ley estaba hablando? ¿De qué ley estaba hablando el apóstol Juan? Pues de la ley de Dios dada a Moisés, la ley que existía en su tiempo, ¿verdad? Era todo lo que existía, era el Antiguo Testamento, ¿verdad? Lo que existía en la época del apóstol Juan y de todos los apóstoles, de hecho. Amén. Pero vamos a seguir para que vayamos entendiendo más esto, ¿sí? Entonces, aquí habla, lo leímos, lo voy a leer nuevamente. Romanos 14:3 dice, el que come, no menosprecia al que no come, y el que no come, no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno para su propio Señor está en pie o cae? Oiga, aquí el apóstol Pablo, recordemos que el apóstol Pablo, hermano, él era hebreo de hebreos, ¿verdad? Circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, ¿ya? Entonces, deberíamos de tomar en cuenta la cultura a la cual perteneció el apóstol Pablo y de hecho todos los apóstoles, ¿verdad? Que es la cultura hebrea, específicamente la cultura judía, que es la que existía en su época. Amén. Entonces deberíamos de tomar en cuenta esa cultura para poder saber exactamente de lo que estaba hablando el apóstol Pablo. O sea, no vamos a tomar en cuenta la cultura mexicana, la cultura guatemalteca, salvadoreña, hondureña, cualquiera de otras culturas. No, hermano, el apóstol Pablo fue judío, entonces vamos a tomar en cuenta la cultura judía, la cultura hebrea, ¿verdad? Entonces, ¿de qué está hablando aquí el apóstol Pablo, hermano? Para esto hay que estudiar un poquito, para saber de qué está hablando, hay que estudiar un poquito esa cultura hebrea, hermano. Entonces, él de lo que está hablando es de que había disensiones dentro del judaísmo de la época, ¿ya? Había disensiones, había diferentes interpretaciones, amén. Había diferencia entre ellos, o sea, algunos de estos rabinos, había algunos que eran más celosos por motivos de que todavía tenían un poco de influencia del paganismo y mejor se hacían vegetarianos, ¿ya? ¿Por qué? O sea, porque aún no entendían la plenitud del único Dios a través de la Torah y decidían hacerse vegetarianos. ¿Por qué? Porque, hermano, vivían en un contexto de mucha idolatría, ¿sí? Porque todavía no tenían la comprensión de las leyes de la comida, lo que dice en Levítico 11, Deuteronomio 14, estamos hablando de estos nuevos creyentes, amén. Aún no conocían lo suficiente de la Torah. Pero, ¿por qué terminaban haciéndose vegetarianos? Bueno, su principal motivación era el agradar a Dios, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque, mira, ¿por qué os decían? Mira, para no estar batallando, para no estar batallando en querer saber si la carne que estamos consumiendo fue sacrificada a los ídolos o no, pues mejor ya no comemos carne. Oiga, entonces se hacían vegetarianos, es lo que hacían, amén, es lo que hacían. Pero el apóstol Pablo les dice, no los menosprecies, ¿sí? O sea, si se hacen vegetarianos, está bien, no los juzgues, no juzgues el acto, determina la motivación. Si esta persona decide abstenerse, déjalo, lo está haciendo para Dios, es lo que les está diciendo el apóstol Pablo. Pero dice,
dice el Romanos 14, la segunda parte del verso 4, dice, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Y esto que dice el verso 5, mire, dice, uno hace diferencia entre día y día y otro juzga iguales todos los días. ¿De qué está hablando aquí el apóstol Pablo? De dos interpretaciones, hermano, que se le daba a la Torá, ¿ya? De dos interpretaciones diferentes, de dos hombres específicamente, estaba hablando, dos rabinos, hermano, que habían existido una generación antes de Jesús, pero que sus enseñanzas se seguían dando en las sinagogas de esa época. De eso está hablando el apóstol Pablo, hermano, ¿sí? Dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Y esta es una de las razones que existen del por qué es que se han terminado por torcer y malinterpretar las palabras del apóstol Pablo, hermano, en la mayoría del pueblo cristiano. Y es por la falta de conocimiento acerca de la cultura en la que vivió el apóstol Pablo, y la cultura en la que vivió el mismo Jesús, el mismo Yeshua, en la cultura hebrea, la cultura judía. Porque, por ejemplo, en esta parte que acabamos de leer, ¿cómo es que se ha interpretado en el cristianismo? Pues se dice que todavía algunos eran débiles en la fe, ¿verdad? Y estaban guardando el Shabbat, el día de reposo ordenado por Dios, y algunas de las festividades, y que todavía no habían llegado al entendimiento de que eso ya no había que guardarlo. Oiga, o sea que ya no se tiene que guardar el día de reposo ordenado por Dios, no, ahora se tiene que guardar el día de reposo ordenado por el hombre, ¿ya? Pero este no es el verdadero significado de lo que está hablando aquí el apóstol Pablo, hermano. En el contexto de lo que ahora ya se desarrolló entre judíos y cristianos de la fe y de la gracia, porque de hecho esta disparidad aún no existía en aquel tiempo, en esa época, hermano. Sino que de lo que está hablando aquí el apóstol Pablo en el verso 5, está hablando de conflictos que existían dentro del mismo judaísmo de la época. Oiga, vamos a hablar un poquito de esto, ¿sí? Por ejemplo, había una secta llamada los esenios. Oiga, así se llamaba esta secta que existía en esa época. Los esenios. Y estos, a causa de la corrupción que existía en el judaísmo, se apartaron y vivían en el desierto. Es lo que se cree, ¿verdad? En cuevas, en el área de Qumran, cerca del Mar Muerto, en donde fueron hallados los manuscritos del Mar Muerto. Bueno, estos esenios se abstenían de muchas cosas. Ellos eran muy estrictos en su observancia y se abstenían de todo tipo de carne y mejor se hacían vegetarianos, o sea, adoptaban costumbres muy estrictas dentro de su interpretación de la ley. Pero había también otra división, hermano, que surgió en la observancia del día de reposo, del Shabbat, como se le llama en hebreo, el Shabbat. Por ejemplo, oiga, en el Talmud son los libros de tradiciones judías, ahí se encuentra la ley oral. ¿Ya? En el Talmud, en la sección 16, dice, ahí habla de un relato concerniente a un rabino llamado Shammai. Oiga, así se le llama. Esto es muy conocido, hermano, en el judaísmo. Se conoce muy bien esto. Amén. Solo que en el cristianismo no se conoce. Amén. Pero existió este hombre. Este es un hombre que existió una generación antes de Jesús. ¿Ya? Su nombre era Shammai. El anciano que toda su vida comía en honor al Shabbat, al día de reposo. Que este hombre, cada vez que veía un animal muy gordo, muy apetitoso, él reservaba este animal para el Shabbat, ¿sí? Porque él decía, para el Shabbat lo mejor. Esa era su doctrina, esa era su interpretación. Y existía otro hombre, también de su época, llamado Hillel. Oiga, Hillel de hecho fue el abuelo del maestro de Pablo, de Gamaliel. Oiga, Hillel fue el abuelo de Gamaliel. Amén. Te lo digo porque esto está documentado en la historia judía. Amén. Entonces, este hombre Hillel era otro anciano, otro rabino. Este tenía una diferente manera de interpretar estas cosas. Él decía que todas sus obras eran en función del cielo, por cuanto está escrito, bendito sea el Señor día a día. De manera que se enseñó que la casa de Shammai decía, desde el primer día de la semana prepárate para el Shabbat, o sea, prepárate para el día de reposo. Pero la casa de Hillel enseñaba, bendito sea el Señor día a día. Pero como ven, hermano, ya había entre ellos desacuerdos, y empezó a haber diferencias internas por esta diferencia de interpretación. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice, uno hace diferencia entre día y día,
¿Otro juzga iguales todos los días? Aquí el apóstol Pablo, hermano, está hablando de este conflicto entre estas dos casas de fariseos. Oiga, y no está diciendo que el que no quiera observar el Shabbat, que el que no quiera guardar el día de reposo ordenado por Dios, no está diciendo, déjalo, lo hace para Dios. No, mi hermano, porque esto no tendría ninguna congruencia, ¿sí? No tendría ninguna congruencia, amén. Pero continúa diciendo Romanos 14:6, dice, el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Oiga, sería absurdo, hermano, que el apóstol Pablo dijera, ¿sabes qué? El que decide que el cuarto mandamiento ya no hay que guardarlo, déjalo, lo está haciendo para Dios. Oiga, ¿te suena lógico esto, hermano? Pues claro que no, pero así es como se ha interpretado en el cristianismo, hermano, aunque usted no lo crea. Entonces, el que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Hablando de la carne sacrificada a los ídolos, de eso está hablando. Amén. Romanos 14:7 dice, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió, resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Verso 11, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. O sea, una carne sacrificada a los ídolos, de eso sigue hablando aquí el apóstol Pablo, ¿sí? Una carne sacrificada a los ídolos no es inmunda en sí misma, porque el ídolo no existe, hermano. El ídolo no es nada. O sea, no está hablando aquí de que todo lo que el Señor había ordenado, lo que Dios había ordenado en Levítico 11, Deuteronomio 14, que había dicho que era inmundo, no está diciendo que eso ya no es inmundo. No, hermano, eso sería ir en contra de Dios mismo. Verso 14, Romanos 14:14 dice, mas el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Pero siempre, hermano, hablando de la carne sacrificada a los ídolos, ¿sí? Entonces lo que dice aquí el apóstol Pablo es que cuando el reino de Dios se establezca, todo va a ser kosher, así se le llama, kosher, que es comestible según la ley judía, ¿verdad? O sea, todo va a ser apto para comer. Mientras tanto, pues no seas tropiezo a otros. Claro, todo va a ser apto para comer siempre que vaya de acuerdo con lo que Dios ordenó. Amén. O sea, Dios nunca va a ir en contra de su propia palabra. Amén. Nunca va a ir en contra de sus propios mandamientos, de sus propios preceptos. No, ese es el fundamento, esa es la base, hermano. Amén. Entonces, mientras tanto, no seas tropiezo a otros, por lo que tú consideras que es apto para comerse. Al que es débil en la fe, al que todavía sigue pensando que hay otros dioses, no le hagas tropezar. Romanos 14:18. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Romanos 14:9. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias. ¿Qué todas las cosas? Sí, todas las cosas que Dios ordenó como animales puros, ¿sí? Que no importa que esa carne sea sacrificada a los ídolos, sigue siendo limpia cuando esta persona ya está fundamentada en que solamente hay un Dios, ¿ya? A eso se refiere. No se refiere a que ahora el apóstol Pablo esté diciendo, ¿sabes qué? Lo que Dios dijo que era inmundo en el pasado, allá en Levítico 11, Deuteronomio 14, pues yo declaro ahora que ya es limpio. ¿Con qué autoridad haría eso el apóstol Pablo, hermano? Claro que no está yendo en contra de Dios. No, mi hermano, no, claro que no. Entonces, mire, para que una interpretación de la palabra de Dios sea tomada como correcta y verdadera,
pues esta interpretación tiene que ir en completo acuerdo con otras citas bíblicas. Cuando la interpretación choca con otras citas bíblicas, eso quiere decir que esta interpretación está errada, está equivocada, ¿ya? Entonces, el apóstol Pablo, hermano, lógicamente que tiene que enseñar cosas que vayan de acuerdo con lo establecido por Dios previamente. No puede ir en contra de lo que Dios estableció, ¿sí? No puede. Amén. Entonces, pero así es como se ha interpretado, hermano, al apóstol Pablo. El apóstol Pablo sí le fue mal, hermano, porque fue mal entendido por su pueblo, por el pueblo judío, pero también ha sido mal entendido en el cristianismo. A sus palabras se les ha dado otro significado diferente. Amén. Entonces, ¿quién es el que determina, hermano, que es apto o limpio para comerse? ¿Sí? Y ya vimos que se toma el pasaje de Hechos 10 para argumentar de que Dios ya limpió y que ya podemos comer de todo. Pero como ya vimos anteriormente, hermano, Dios no estaba hablando de comida, ¿verdad? Sino que estaba hablando de hombres. En el capítulo 10, verso 28, ahí fue donde el apóstol Pablo por fin entendió el significado de esas palabras, ¿verdad?, que le fueron dichas. Pedro, levántate, mate y come. ¿Cuándo? Cuando llegó a casa de Cornelio. Porque todo ese tiempo, hermano, él no entendió el verdadero significado. Recordemos que antes de que llegaran los hombres de Cornelio, él estaba pensando, después de que se le repitió 3 veces, todavía estaba pensando, ¿cuál será el significado de esta visión? Oiga, el apóstol Pedro, 3 veces después que se le repitieron esas palabras, no lo entendió. Oiga, no lo entendió. Pero Roma lo entendió a la primera. El Vaticano entendió a la primera, hermano, que Dios ahí estaba cambiando su palabra y que ahora estaba dando permiso. Pero el apóstol Pedro no lo entendió así, ¿ya? Se quedó todavía pensando cuál será el significado. Y hasta que llegó con Cornelio, pues lo primero que le dijo es: ustedes sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero Dios me ha mostrado que no llame común o inmundo a ningún hombre. Oiga, ahí no está diciendo, pero Dios me ha mostrado que ya no llame común o inmundo a ningún cerdo, a ningún marisco. No. ¿Verdad que no dice así? No. Dice a ningún hombre. Estos hombres gentiles que la religión judía, basados en la ley oral, decían que estos hombres eran inmundos, ¿verdad? Eran gente de segunda clase, eran como animales, como perros, ¿sí? Pero eso no es lo que está diciendo el Señor ahí, hermano, ¿ya? Él estaba refiriéndose a hombres, ahí lo entendió el apóstol Pedro. Entonces, hay otro texto también, hermano, que se utiliza para argumentar que que Yeshua ya hizo limpios todos los alimentos, y este está en Marcos 7, ya leímos, ¿verdad? Mateo 15 la semana pasada. Hoy vamos a leer Marcos 7:1 en adelante. Vamos a dar nuevamente el teléfono aquí en cabina para recibir llamadas después de esta enseñanza, en unos 20 minutos más. Área 626-993-1580, 626-993-1580. Soy el pastor Ramiro Moreno del Ministerio Internacional de Jesucristo. Volviendo a las sendas antiguas, si me deseas contactar después del programa, puedes hacerlo al área 323-595-6357, 323-595-6357. Marcos 7:1 en adelante. Dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Y aquí vamos a ver cuál es el contexto de este capítulo 7. El contexto es el lavamiento de manos, ¿sí? Pero el lavamiento de manos de una manera ritual, ¿ok? Eso es el contexto de esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque había en esa época, y aún existe todavía, de hecho, un ritual judío dentro de la tradición oral que dice que antes de comer se tienen que lavar las manos, ¿sí? Y de hecho es algo muy bueno de hacer, ¿verdad? Lavarse las manos antes de comer es fabuloso. Solamente que así como mandamiento, como estatuto, como precepto, no aparece en las Biblias, hermano. No aparece, ¿ya? Aparecen en los libros de tradiciones judías, en la ley oral, ahí sí aparece, pero esos son mandamientos de hombres, no son mandamientos dados por el Padre. Bueno, pero este ritual
enseña, esta enseñanza, ¿sí? Enseña que al andar en contacto con las cosas, se almacena impureza, ¿sí? Que hay espíritus malignos con los que se tiene contacto, y que si no te lavas las manos de una manera ritual antes de comer, entonces estos espíritus malignos se te meten al cuerpo, y esto viene de una de las creencias de la época de Babilonia. Oiga, sí, se te meten al cuerpo y te contamina, pues, ¿sí? En Babilonia eran muy supersticiosos y dicen ellos que al estar en contacto con estos espíritus se te pegaban en las manos, oiga, las manos, y si no se hace un ritual de limpieza de manos, entonces estos espíritus se te meten, y al meterse entran a tu corazón y te empiezan a pervertir. Entonces decían que los espíritus entraban por la comida, ¿sí? Esto enseñaban para poner un antídoto a estos espíritus que se te meten al comer los alimentos. Y por eso se tiene que hacer un lavado ritual de manos. Pero, ¿qué es todo esto, hermano? Es pura superstición. Oiga, pero esta tradición es que, por esta tradición, es que le preguntaban a Jesús, a Yeshua, que por qué sus discípulos no se lavan las manos antes de comer pan, ¿sí? O sea, en otras palabras, ¿por qué tus discípulos no obedecen los mandamientos de la ley oral? ¿Por qué tus discípulos no obedecen estos mandamientos de hombres? Es lo que les están diciendo, ¿ya? Dice el verso 3 de Marcos 7, dice, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Oiga, aquí en ningún lado dice, porque estos fariseos y todos los judíos, aferrándose a la Torah escrita, o sea, lo que está escrito en la Biblia, ahí no dice eso. Aquí dice a la tradición de los ancianos, aferrándose a la tradición de los ancianos. O sea, aferrándose a la ley oral, a esos mandamientos de hombres. Dice, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. De hecho, la tradición marca, hermano, este rito del lavamiento de manos, marca 6 veces. O sea, 3 veces pones agua en la mano derecha y otras 3 veces en la mano izquierda, haces un ritual y ya después puedes comer, ¿ya? Y de hecho, aquí tengo esa oración que se hace, mira, aquí la tengo escrita, esa oración que se hace mientras se está lavando las manos. En hebreo dice algo así, dice, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav betzivanu al netilat aidaim. En español sería, bendito seas, oh eterno Dios, Rey del mundo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos ordenaste el lavado de manos. Oiga, pero nuevamente, ok, si Dios lo ordenó, ¿en dónde aparece en la Biblia? En ningún lado, mi hermano. En la Torah no aparece, en la ley de Dios dada a Moisés no aparece el lavado de manos de esta manera ritual. Eso ya es un mandamiento dado por un hombre, pero ellos dicen, como lo leí aquí, ¿va? Que nos has santificado con tus mandamientos y nos ordenaste el lavado de manos. No, mi hermano, Dios no lo ordenó, eso lo ordenaron los hombres. Amén. Pero vamos a volver a Marcos 7:4 para que vean que esto es así. Dice, y volviendo de la plaza, ¿por qué volviendo de la plaza? Porque en la plaza tienen contacto con gentiles, con gente impura. Dice, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Todo esto, hermano, aparece en la ley oral. Nada de esto aparece en la Torah escrita. Nada de esto aparece en la Biblia. Pero sí la ley oral, sí los mandamientos de hombres. Amén. Entonces, verso 5 dice, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Oiga lo que le están preguntando al Señor. ¿Por qué tus discípulos no obedecen los mandamientos de hombres? Es lo que le está diciendo, las tradiciones de los ancianos, esos son mandamientos de hombres. Nunca le están reclamando, ¿por qué tus discípulos no obedecen la ley escrita, la ley de Moisés? ¿Por qué? ¿Por qué no obedecen la Torah? No están diciendo eso. Ellos están diciendo, ¿por qué tus discípulos no obedecen la tradición de los ancianos? Sí, estos takanot, así se les llaman en hebreo, takanot. ¿Por qué tus discípulos no obedecen los takanot? ¿Por qué tus discípulos no obedecen la ley oral? ¿Ya? ¿Por qué tus discípulos no obedecen los mandamientos de hombres? Pero vean lo que respondió el Señor, verso 6, dice, respondiendo él les dijo, hipócritas,
Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Se da cuenta, hermano? La tradición de los ancianos son mandamientos de hombres, nunca dados por Dios. Entonces, hermano, esto que acabamos de leer del lavamiento de manos, y todo el lavamiento de los vasos, los lechos, todo eso no está escrito en la Torah, hermano. No está escrito en la ley de Dios dada a Moisés. Estos eran mandamientos de hombres, eran tradiciones, hermano. Era lo que está escrito en la Mishnah, la Gemara, del Talmud, esos libros de tradiciones judías. Son mandamientos de hombres, hermano. Verso Mateo 7:8 dice: porque dejando el mandamiento de Dios, oiga, este sí es verdadero mandamiento de Dios, ¿sí? Dice: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. ¿Se da cuenta, hermano? Se deja por un lado el mandamiento de Dios y se aferra uno a la tradición de los hombres, a los mandamientos de los hombres. Oiga, porque ¿cuál es el mandamiento de Dios? Bueno, dice Dios: y esto dije que puedes comer, en Levítico 11, Deuteronomio 14, cómetelo. Pero ellos, según su tradición, decían: no, si no te lavas las manos de esta manera ritual, entonces no te lo puedes comer, porque si te lo comes te estarías comiendo impureza. O sea, que le están llamando impuro a algo que Dios ya dijo que era puro. Marcos 7:8 dice: los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Aquí está hablando de ofrenda, no está hablando del diezmo, ¿verdad? Ya, está hablando de ofrenda, ¿sí? Ofrenda y diezmo son dos cosas diferentes. No vamos a entrar mucho en detalle de esto, ¿verdad? Pero aquí está hablando de la ofrenda, amén. Que si alguien le dice, ve a sus padres en necesidad, a su madre, y si le dice: ¿sabes qué, mamacita? Espérate hasta el 10 de mayo, ¿ya? Porque esto es mi ofrenda a Dios, o sea, no te puedo ayudar. Tú tienes tu día especial, ¿ya? El 10 de mayo, espérate hasta el 10 de mayo para que yo te pueda dar algo. Así ya no está obedeciendo el mandamiento de Dios, hermano, ¿sí? ¿Por qué? Porque está guardando solamente una tradición. Esta fiesta pagana del Día de las Madres, ¿sí? Es una fiesta pagana, establecida por hombres, hermano. No aparece en las escrituras esa celebración, hermano. Ninguna de las fiestas que actualmente se guardan en el cristianismo aparecen en la palabra de Dios, hermano. Ninguna, ¿verdad? Y las que sí aparecen, pues esas no se conocen, mucho menos se guardan. Gloria al nombre del Señor. Marcos 7:12 dice: y no le dejáis hacer más por su padre, por su madre. Verso 3: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. Vamos a ver esto, vamos a escudriñarlo, dice. Verso 15: nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola, ¿ya? Porque aparentemente aquí dice Jesús que todo, ¿sí? Todo lo que comas, todo lo que hay fuera del hombre que entre en él, no le puede contaminar, ¿verdad? O sea, ni lo que Dios mismo había dicho que era inmundo, eso no te puede contaminar, según la interpretación que se ha dado a esto, ¿verdad? Pero vamos a indagar para saber cuáles son el verdadero significado de estas palabras. Marcos 7:18 él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía: haciendo limpios todos los alimentos. Oiga, y ahí se toma, hermano. Ahí dice: ya ves, Jesús ya limpió todos los alimentos. Bueno, en primera, esos camarones, esas carnitas, esos, Dios dijo que no eran alimentos. Oiga, estaban prohibidos, ¿sí? Entonces Jesús no va a venir a dar ahora sus propios mandamientos. Así, ¿sabes qué? Los mandamientos que dio el Padre en el pasado ya no sirven para nada.
No, ya es que Dios ya está muy viejito, ya no sabe ni lo que dice. No, hermano, Jesús no vino a hacer eso. De hecho, dice la palabra que Él vino a hacer, ¿qué? La voluntad de su Padre. Oigan nada más. Y dice, y estos mandamientos no son mis propios mandamientos, sino que son los mandamientos del Padre. Oigan nada más. Entonces, Jesús no vino a hacer eso, hermano. No vino a poner los mandamientos y los estatutos del Padre por los suelos. Claro que no, los vino a cumplir, pero no para que nosotros ya no los cumplamos más, no. Él nos vino a poner el ejemplo de cómo cumplirlos. Amén. Entonces, ¿de cuáles alimentos estaba haciendo limpios? Sí, eso que dice aquí en el versículo 19, haciendo limpios todos los alimentos. ¿Cuáles alimentos estaba haciendo limpios? Pues los que ya Dios el Padre había dicho que eran limpios, ¿sí? Levítico 11, Deuteronomio 14, pero que la tradición de los hombres, que los mandamientos de los hombres decían que ya no eran limpios si se comían con manos no lavadas de una manera ritual, ¿sí? Ese es el contexto, esa es la interpretación de esto, hermano. Pero ya sabemos que no es así como se ha interpretado en la mayoría del pueblo cristiano, ¿verdad? No, sino que se ha creído que sí, que Jesús vino a cambiarlo todo en la cruz. Ya, es lo que dice. Ahora ya es solamente por fe, dice. Ya no tenemos que cumplir nada de eso, ¿sí? Porque eso es volvernos a la esclavitud. No, mi hermano, la Torah no esclaviza. El rey David dice, guardaré tus mandamientos, guardaré tu Torah, guardaré tu ley y andaré en libertad. Y el rey David sabía muy bien, hermano, lo que es vivir en libertad. ¿Amén? Pero ahora regresemos a la carta de Romanos para terminar con esto. Romanos 14:20 dice, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado. O sea, el que duda sobre lo que come, el que está comiendo pensando que, ay, esto fue sacrificado a los ídolos, ¿ya? Es condenado, dice, pero porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado, ¿ya? O sea, si tú no estás seguro de que lo que comes está autorizado por la Torah, fue habilitado por Dios, pues mejor no lo comas. Es pecado. De manera que los que comen ciertos alimentos que están prohibidos por la Torah, ¿por qué los comen? Porque así se les ha enseñado, hermano, ¿sí? Así se les ha enseñado. Se han tergiversado los pasajes, se les ha dado otro significado. Por eso es que comen estos alimentos. Pero cuando llegas al perfecto entendimiento de esto, te das cuenta de que, caray, no, eso fue ordenado por mi Padre Celestial, y son los mandamientos de hombre los que han querido venir a invalidar el mandamiento de Dios, ¿verdad? Eso fue lo que les dijo Jesús a esos fariseos. Por vuestra tradición invalidan el mandamiento de Dios. Gloria al nombre del Señor. ¿Sí? Eso es lo que ha pasado, hermano, con estos textos. Se han tergiversado, se les ha dado un significado diferente. Pero que el Señor reprenda al diablo, hermano, porque nuestro Padre, aleluya, las palabras que un día salieron de su boca son de gran valor, mi hermano, son de gran valor y nada es de desecharse. Gloria al nombre del Señor, aleluya, gloria al nombre del Señor. Con esta cita voy a terminar. Isaías 66:17. Vamos a ver lo que dice Isaías 66, el cual nos habla de que cuando se establezca el reino de Dios en la tierra, ve lo que va a suceder cuando esto acontezca. O sea, en los tiempos finales, hermano, cuando se establezca el reino de Dios. Vean lo que dice. Dice, los que se santifican y los que se purifican en los huertos. Ahora, ¿quiénes serán estos que se santifican y se purifican en los huertos? Bueno, esta era una práctica de idolatría. Hacían sus rituales en huertos porque exaltan la prosperidad, la fertilidad. Era una manera de dedicar a sus dioses la cosecha. Pero dice la segunda parte del verso 17, Isaías 66:17, dice, unos tras otros los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados. Oye, cuando se establezca el reino de Dios. Entonces, ¿y no que ya Jesús pues vino a purificar los cerdos? ¿No que ya son limpios y ya los podemos comer? Entonces, ¿por qué Dios dice que los que comen carne de cerdo, abominación y ratón van a ser talados? Oiga nada más. Entonces esto nos dice que hay algo, hermano, hay algo que no se ha interpretado de una manera correcta. Ya. Hay algo que no se ha interpretado de una manera correcta. Así que
La próxima vez que vayas a comer carne de cerdo, piensa en lo que dice la palabra, hermano. Si no estás seguro de que te lo puedes comer, pues mejor no lo comas, ¿ya? Ahora, ¿por qué era tan importante el tema de la comida, hermano? Porque el apóstol Pablo estaba fomentando la comunión, la unidad, y que es uno de los aspectos que nos trae la comunión. Pues la comida, ¿va? Imagínatelos juntos pidiendo un sándwich de jamón de puerco. ¿Te imaginas? ¿Sí? Entonces, si alguien actualmente se quiere sentar a comer con un judío y le dice, por ejemplo, ¿sabes qué? Tu Mesías ya me libró de la ley. Tu Mesías ahora ya me da permiso de comer carne de cerdo. Tu Mesías vino a terminar con la ley. Ven, siéntate, te comparto de mi carne de cerdo. Ya él limpió todos los cerdos. ¿Te imaginas, hermano? ¿Podrá haber unidad algún día entre el pueblo judío y el pueblo cristiano? Pues no, mi hermano, jamás va a haber armonía. ¿Sí? Jamás. Por eso es una de las razones que también los judíos actualmente, ya vimos, ¿verdad? Que en el principio, la iglesia al principio estaba compuesta por puros judíos. Pero actualmente la mayoría de los judíos no creen ya que Jesús sea el Mesías. ¿Por qué? Porque el cristianismo, hermano, se ha encargado de cambiarlo todo. Oiga, por eso es que el pueblo judío actualmente ya no cree que Jesús sea el Mesías de Israel. ¿Por qué? Porque porque ellos creen lo que dice Isaías 11. Creen que el Mesías es el encargado de venir a traer la ley a las naciones. Y entonces ellos dicen, no, Jesús no es el Mesías, porque si Jesús fuera el Mesías, sus discípulos guardarían la ley de Dios dada a Moisés. Oiga, y ellos ya no la guardan, entonces quiere decir que Jesús no es el Mesías. Tan fácil como eso, hermano. Tan fácil como eso. Entonces ellos dicen, no, definitivamente no es el Mesías. Porque sus discípulos no guardan el día de reposo ordenado por Dios, guardan el que fue ordenado por Constantino, el del primer día de la semana, ¿ya? Entonces, no puede ser el Mesías. Tan simple como eso, hermano. Y si te pones a analizarlo, tiene congruencia, hermano. Tiene congruencia, ¿sí? Tiene congruencia, amén. Entonces nunca va a haber una unidad. Mientras el pueblo de Dios no entienda, hermano, no entienda que los mandamientos de Dios son eternos, que su palabra permanece para siempre, que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, que Él no cambia, hermano, que en Él no hay mudanza ni senda de variación, hasta que entiendan verdaderamente y lo crean, no solamente en teoría, sino también en la práctica. Entonces sí va a poder ver unidad, cuando este pueblo empiece a volverse a las sendas antiguas, ¿sí? Empiece a obedecer lo ordenado por Dios, entonces sí va a haber una unidad. De hecho, hay una cita en Deuteronomio en donde dice que Dios iba a causar que el pueblo judío sintiera celos con un pueblo que no es pueblo. Oiga, nada más, ¿sí? Pero imagínate, ¿tú crees que como se vive actualmente en el cristianismo vaya a haber ese celo de parte de los judíos? Claro que no, mi hermano, más bien hay menosprecio, hay burlas, ¿ya? Pero ¿qué tal si un creyente en el Mesías, de origen gentil, se empieza a volver a las sendas antiguas, empieza a obedecer lo que fue ordenado por el Padre Celestial? Oiga, empieza a guardar el día de reposo ordenado por Dios, empieza a obedecer estas leyes alimenticias, hermano, empieza a celebrar las fiestas ordenadas por el Padre. Oiga, entonces ahí sí el pueblo judío puede ser movido a celo. Pero mientras no suceda eso, hermano, no va a haber ese celo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a tomar llamadas estos 5 minutos que nos quedan. Área 626-993-1580. Área 626-993-1580. Aquí nos vamos a detener. Vamos a continuar la próxima semana. Pero vamos a dar la información del ministerio. 8363 Reseda Boulevard, Suite 208, en la ciudad de Northridge, California. Tenemos hoy día, lunes a las 7 de la noche, tenemos servicio de oración. Miércoles a las 7 de la noche tenemos servicio general. Y domingos a las 6 de la tarde tenemos enseñanza. Aleluya. Puedes ponerte en contacto a mi teléfono personal, área 323-595-6357, 323-595-6357. Gloria al nombre del Señor.
Esta enseñanza del día de hoy va a quedar grabada en nuestra página de Facebook y más tarde la voy a subir también a nuestra página de YouTube. El nombre de la página del ministerio es Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Gloria al nombre del Señor. Aleluya, aleluya. Quiero aprovechar estos últimos minutos para mandar saludos, hermano, a todos aquellos radioescuchas que tal vez muchos de ellos ni los conozco, pero que fielmente, hermano, han estado escuchando estas enseñanzas. Amén. Y yo sé que han sido bendecidos, vamos a tomar esta llamada. Bendito sea el nombre del Señor. Señor le bendiga. Amén, hermano, buenos días. Buenos Yo días. le llamaba porque necesito oración para mi hijo. Fíjese que está en una depresión y yo siento que tiene como un espíritu de odio dentro de él, porque hasta a mí me odia, hermano. ¿Oh, sí? Oh, mire, me gustaría platicar con usted fuera del aire. Si quiere me puede llamar a mi teléfono. Ya lo apunté, ¿Ya hermano, lo fue apuntó? mi primera intención cuando lo dio. Ahorita pues me toca entrar a trabajar a las 5:30. Ujú. Entonces yo salgo a las 4 de la tarde. No sé si usted está disponible a esa hora. Sí, me puede llamar a esa hora, hermana. Está bien, hermano. Porque usted llamó también la semana pasada, ¿no? Sí, fíjese, sí. Ok, sí, mejor llámeme después. Ok, hermano. Muchas Amén, gracias. amén, bendiciones. Adiós. Amén. Amén. Adiós. Amén. Pues vamos a orar, hermano. Se nos acabó el tiempo. Vamos a agradecerle al Señor por lo que Él nos permitió aprender en esta mañana. Amantísimo Dios y Padre, te damos gracias, eterno Dios, por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Gracias te damos, Señor, por haberte tomado el tiempo en esta mañana, Señor, y descender en medio nuestro, Señor, para enseñarnos a través de tu bendita palabra, eterno Dios. Te damos a ti la gloria y la honra. Yo te pido, Señor, que bendigas a tu pueblo, Señor, ese pueblo, Señor, que se ha identificado con tu voz, mi Dios, que ha escuchado la voz del Padre Celestial y está haciendo, Señor, está haciendo algo para volverse a ti, oh Dios eterno, que tú le des la fuerza, la sabiduría para hacerlo, Señor, porque yo sé que esto no es una decisión fácil, Señor, porque toda nuestra vida prácticamente hemos sido enseñados lo contrario, Dios, pero a ti se ha dado la gloria y la honra. Dale pues, Señor, la sabiduría que necesita tu pueblo, Señor, para volverse a ti, Padre, para volverse a tu bendita palabra. En el nombre de Jesús, bendito seas por siempre y para siempre. Bendice a tu pueblo, Señor, provee para tu pueblo, sana a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, eterno Dios. Amén y amén. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga, el Señor les prospere. Fue un gran privilegio el haber estado con todos ustedes. Si Dios quiere, estaremos aquí la próxima semana. Oren por el ministerio y por su servidor. Bendiciones. Adiós.